Efesios 5:18, la Biblia dice así. Así sentado, escúchenlo, por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Permítanme leer en el libro de los Hechos unos versículos del capítulo 2, a partir del versículo 5, dice así la Biblia. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos ¿de qué? De mosto. Señor, gracias por estas palabras. Dame unos minutos breves, Señor, para hablar de ella. Danos, oh Dios, tu bendición y ayúdanos a comprender el momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tenemos un tema que dice renovados y hablamos de una renovación en el Espíritu. Y la iglesia en sentido general ahí tiene un tema escrito que dice avivando generaciones. Y me pregunto, ¿cuál de esas dos cosas se puede hacer sin el concurso del Espíritu Santo? ¿Hay una de las dos que se puede hacer sin el concurso del Espíritu Santo? Ninguna de las dos. Quiero hacer un paréntesis para decirles, aunque leí en los Hechos 2, la intención primaria no es hablar del bautismo del Espíritu Santo, es hablar de ser llenos del Espíritu para poder ser renovados y para poder mantener una congregación renovada en el Espíritu Santo de Dios. Digo, no voy a hablar del bautismo del Espíritu Santo porque eso es solo una parte. La llenura del Espíritu Santo implica un poco más allá que eso. Ahora, ¿por qué se me ha ocurrido hablar de esto para hablar de renovación? En base a esa palabra que leímos en el libro de los Hechos, del hablar en otras lenguas, en este tiempo, más que en cualquier otro tiempo de la historia de la iglesia, los pentecostales, ¿cuántos de ustedes son pentecostales? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Que Cristo salva. ¿Cuántos creen que podemos ser bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que Cristo sana? En este tiempo, quizás es el tiempo en que más la iglesia pentecostal ha sido atacada y muchos han intentado ridiculizarnos por el hablar en otras lenguas y por la renovación espiritual que vivimos los pentecostales. Este es el tiempo tal vez en que más gente se han empeñado en demostrar, entre comillas,
que ya no es necesario hablar en otras lenguas y que ya no son necesarias aquellas cosas que hacen los pentecostales. Y tanto se sumergen en leer y leer la Biblia, buscando cómo demostrarme a mí que ya no es necesario hablar en otras lenguas, que ya no es necesario ser pentecostal. Y a veces yo le digo a la gente, léeme la Biblia entera si tú quieres, pero lo que yo he sentido del Espíritu Santo ya no lo cambio por nada que tú me puedes explicar. Hay una experiencia profunda con el Espíritu Santo que no hay manera de tú hacerme desistir de ella. Porque hay gentes que se han dedicado a querer demostrar que los pentecostales estamos equivocados. Porque hay gentes pentecostales que en algún momento se han dejado arrastrar para vivir un pentecostalismo sin esa verdadera llenura del Espíritu Santo de Dios, porque le avergüenza que lo llamen pentecostal o fanático. Pero usted sabe que usted no es fanático. Usted sabe que usted recibe un influjo, un toque del Espíritu Santo de Dios, que lo hace llorar, que lo hace danzar, que lo hace cantar, que lo hace decir gloria a Dios donde otros no se atreverían a decirlo. Eso es lo que nosotros recibimos del Espíritu Santo de Dios. Y la gente en este tiempo ha tratado de ridiculizar al pentecostalismo. Ahora, ¿cuál es mi consejo en esta noche? La Biblia dice en el libro de Efesios donde leí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Otro paréntesis, yo no voy a hablar del vino, no me interesa. Me interesa la otra parte que dice, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo de Dios. La iglesia, entre todos los retos que tienes en este tiempo, tiene uno solo, que es difícil, pero que es fácil cuando nos metemos con Dios, y es mantener a la misma iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Porque donde está el Espíritu Santo de Dios es que ocurren los milagros que nosotros predicamos. Donde está el Espíritu Santo de Dios es que se convierte en la gente a la que nosotros salimos a predicarle. Porque dice la Biblia que cuando venga el Espíritu de verdad, Él es el que va a convencer. Y dice la Biblia en Juan que es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Porque es el Espíritu Santo el que dijo al Señor cuando se iba, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo, le voy a enviar a otro consolador, al Espíritu Santo, el cual estará en ustedes y con ustedes. Pero mucha gente se ha empeñado en quitar de nosotros aquel que dijo Jesús que iba a estar con nosotros y en nosotros, dentro de nosotros, para darnos paz, para darnos gozo, para guiarnos y para estar con nosotros en la aflicción. Pero mucha gente está utilizando esa expresión allí para explicarlo de 1.000.000 de formas. Y yo le voy a decir una cosa a usted, hermano, hermana. Deje que se lo expliquen de 3, 4, 5, 6, 7 millones de formas, que usted tiene una sola para explicarlo, y es decir, yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo que nadie me la va a sacar. Y yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios para todo aquel que cree. Y lo que nosotros hacemos es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios. Algunos de ellos dicen, mira, que la glosolalia, que el hablar en lenguas, que eso es una cosa de locura, que no tiene sentido. Y le dicen, vete donde un psiquiatra a ver qué significa hablar cosas sin sentido. Eso es locura, no tiene sentido esto. Y yo le digo otra vez, no tiene sentido, porque cuando yo me estoy comiendo una naranja, el sabor de ella para usted no tiene sentido, pero yo la estoy sintiendo y sé lo que me estoy comiendo. Y el que está lleno del Espíritu Santo sabe de lo que está lleno.
Y ahora lo explican de todas las formas posibles. Ah, no, porque esa gente era que estaban hablando en idiomas naturales. Eran lo que tú y yo hablamos, que estaban hablando. No hay por qué alarmarse y decir que eso era el Espíritu Santo. No, eso eran idiomas naturales, eso era cosa común. Por eso ellos dicen, les oímos hablar en nuestras propias lenguas. Pero dice ahí donde leí, que estaban allí unos varones de un montón de lugares que no voy a repetir ahora para ahorrar tiempo. Pero ustedes recuerdan algunos de los lugares que habían allí, de donde habían gente reunida de todo el mundo. Y entonces decían, pero ellos todos están hablando nuestro propio idioma, es decir, están hablando un idioma que es el de nosotros, que no es el de ellos. Eso es el Espíritu que se lo estaba dando. Es como que usted me diga a mí que usted está sorprendido porque me oiga a mí hablando español. Usted se va a sorprender porque me oiga a mí hablando español. Porque eso es lo que yo hablo y eso es lo que usted habla. El problema de la sorpresa allí era que estaban hablando en una lengua que no era la de ellos, pero ellos lo podían entender también. Si no se lo da el Espíritu, es como que yo me ponga a hablarle a usted aquí en un idioma de la India que yo nunca lo he oído. Si el Espíritu no me lo da, ¿cómo yo le voy a hablar para que usted me lo entienda? Me dijo en días pasados en Carolina del Norte un cónsul. Yo le hablé a alguien que estaba a mi lado en español y él me miró y con su español entrecortado me dijo, tú hablar bien el español, ¿dónde aprendiste? Y yo le dije, mira mi pasaporte, look my passport. Y él me dijo, oh, ¿tú eres dominicano? Yo sí, yo soy dominicano, por eso estoy hablando español. Nadie sorprendería hablando su propio idioma. Aquella gente sorprendieron a los que estaban allí porque estaban hablando una lengua que se la daba el Espíritu. Aunque fueran idiomas naturales, pero ahí se lo estaba dando el Espíritu porque no había otra forma. Pero en este tiempo hay quienes quieren debilitar la llenura del Espíritu Santo de Dios a las iglesias pentecostales. Y si bien es cierto que nosotros no solo somos pentecostales porque hablamos en otras lenguas, y como decía alguien el día pasado y lo hemos dicho nosotros otras veces, hablamos en otras lenguas porque somos pentecostales. Independientemente de cualquier otra cosa, los pentecostales nos dejamos guiar y llenar por el Espíritu Santo de Dios. Porque para los pentecostales el Espíritu Santo no es una figura de la historia bíblica, es Dios. Pero en este tiempo hay demasiado teólogo, hay demasiada gente intentando explicar cómo estaban allí en los hechos que dijeron, esos los que están llenos de mostos están borrachos. Hasta que se paró Pedro y le dijo, eso no es tan borracho. Como le dijo Ana al sacerdote Elí, yo no estoy borracha. Yo tengo mi alma derramada ante Dios. El pentecostal derrama su alma ante Dios y el Espíritu Santo lo toca, lo llena y lo renueva de todos los problemas que haya podido tener en la vida. El Espíritu Santo es como el aceite que floja todos los cerrojos de tu vida. El Espíritu Santo es aquel aceite que le da paz a tu vida, que le da gozo y que le da la capacidad de bendecir y decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso Efesios 5:19, donde leímos, que no me quiero ir muy lejos porque no voy a agotar mucho tiempo, dice que no nos embriaguemos con vino, sino que nos llenemos del Espíritu. Ahora pongan atención aquí que dice, hablando entre ustedes con himnos, con salmos y cánticos.
Fíjense que lo primero que dice es hablando entre ustedes. El Espíritu Santo afecta el habla del creyente. Y aquí no estoy hablando de hablar en otras lenguas, ¿eh? Aquí estoy hablando de que el creyente en Jesucristo tiene una lengua afectada por el Espíritu Santo de Dios, que no lo deja hablar lo que Él quiere, que no me deja hablar lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que yo hable. Porque un creyente renovado es un creyente que habla como una gente renovada en Cristo Jesús. Porque un creyente renovado tiene la lengua afectada por el Espíritu Santo de Dios y no maldice, no critica, no murmura, no se queja demasiado, no profiere maldición contra nadie, sino que es una lengua habilitada para proferir bendición porque está afectada por el Espíritu Santo de Dios. Porque para transformar generaciones hay que darle la palabra de autoridad llena del Espíritu Santo de Dios. Porque las generaciones transformadas cambian el lenguaje. Ustedes conocen el lenguaje de la calle. Pero hay un lenguaje en la iglesia que bendice a Dios. Pero hay un lenguaje en la iglesia que dice, como pudiera yo pensar que dijo Cristo: me han apresado, me han maltratado, me han menospreciado, me han llevado a la cruz, me han crucificado, pero Cristo me parece a mí que decía entre sí, pero yo espero el tercer día porque de ahí voy a resucitar. No profería la tristeza del sepulcro, no profería la tristeza del menosprecio. Cristo en su lengua tenía: yo tengo una misión que cumplir, es la misión que me asignó el Padre, y como que Él se decía a sí mismo: yo voy a resucitar al tercer día. La lengua del creyente no se dedica a hablar la maldad, no se dedica a hablar el desánimo, se dedica a hablar la gloria de Dios en su vida. Un creyente cuya lengua está afectada por el Espíritu Santo de Dios, cuando habla, la gente lo quiere oír. Porque en la palabra hay un gran poder. Y sin usted darse cuenta, cuando usted dice yo no puedo, ese yo no puedo lo está limitando a usted para hacer lo que sí puede hacer. Cuando una gente dice como que hay una maldición sobre mí, está diciéndole a Satanás: te doy el poder para que tú de alguna manera me entorpezca el camino para yo creer que sí, que hay una maldición sobre mí. No profiera cosas negativas contra su propia vida, ni evangélicamente ni impíamente. Porque hay evangélicos que a veces se autocondenan a sí mismos. Pero el evangélico tiene la lengua afectada por el Espíritu Santo de Dios. El evangélico renovado tiene la lengua afectada por el Espíritu Santo de Dios, hablando entre vosotros con himnos, con salmos y con cánticos espirituales, alabando a Dios en sus vidas. Ese es el creyente renovado. Aquella renovación que nos quieren quitar, lo que creen que ya no tenemos que buscar al Espíritu Santo de Dios. Y te predican al Espíritu Santo, pero tú tienes que decirle al Espíritu Santo que yo le creo, el que yo recibo en mi vida, también me hace hablar en otras lenguas. Aunque yo estoy lleno de Él cuando no estoy hablando en otras lenguas, pero yo creo en todo lo que Él hace en mi vida. No hay sorpresa para los que somos llenos del Espíritu Santo. Mi consejo para hoy, hermanos: crea usted que la renovación del Espíritu es la renovación que cada día mantiene el gozo en usted.
¿Crea usted que su renovación en el Espíritu es la que hace que cuando usted llega a la iglesia, usted enciende al que está a su lado? ¿Crea usted que la renovación del Espíritu en su vida es la que le da autoridad para detener las fuerzas del diablo de sobre su familia, su casa y de quien sea? Romanos 12 nos llama a renovarnos, a no conformarnos a este siglo, pero la renovación del ser humano no es posible sin el concurso del Espíritu Santo de Dios. Y yo no puedo hablar demasiado porque es un tema muy amplio, pero yo quiero decirle a ustedes algo en esta noche. Si usted quiere mantener esa renovación que el Espíritu Santo hizo en su vida, busque cada día la presencia de Dios y déjese llenar del Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere saber si vale la pena ser lleno o llena del Espíritu Santo, le voy a decir una parte contraria. Deje que su vida corra sin buscar a Dios y usted verá como en poco tiempo su vida va a estar árida, seca. Y usted no va a tener deseo de venir a la iglesia. Y usted no va a tener deseo de adorar a Dios. Y usted no va a tener deseo de ofrendar. Y usted no va a tener deseo de nada. Pero por el otro lado, cuando usted dice, Espíritu Santo, lléname de ti. Y usted habla cada día con una lengua renovada. Y usted vive cada día una vida renovada. A usted se le va a renovar cada día el deseo de estar en adoración a Dios. Porque el deseo de adorar a Dios lo provoca en usted y en mí el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Biblia con énfasis, sean llenos del Espíritu Santo. Dicen en mi campo que el gallo que no canta, algo tiene en la garganta. Cuando usted no puede adorar a Dios con libertad, algo extraño está pasando. Busque ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted no puede adorar a Dios con libertad, busque llenarse del Espíritu Santo de Dios, porque Él debe estar en nosotros. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Usted fue renovada y renovado para adorar a Dios cada día y dejarse llenar del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted siente deseo de danzar, cuando usted siente deseo de decir gloria a Dios, eso se lo da el Espíritu Santo de Dios. Sin Espíritu no hay renovación. No hay forma. Sin Espíritu no hay gozo. No hay forma. El gozo del pentecostal viene dado porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted a alguien le pregunta que si usted es pentecostal, dígalo con orgullo. Yo soy pentecostal y creo en el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu de Dios mora en mí. Yo creo que el Espíritu Santo me guía. Yo creo que el Espíritu Santo me da interpretación de lengua. Yo creo que el Espíritu Santo me da palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, me da profecía. El Espíritu Santo me lo da todo porque es Dios en mí. Y es a través del Espíritu Santo que Dios se mueve en nosotros. Es el Espíritu Santo el que te va a quitar la vergüenza para hacer lo que tienes que hacer. Es cuando nos llenamos del Espíritu. Usted se imagina yo cantando con un micrófono aquí. Nadie me ha oído cantar aquí. Pero usted sabe qué, que cuando era yo jovencito y en aquellas iglesias del campo donde todos teníamos que hacer de todo, yo tenía que cantar en la iglesia y le decía, Espíritu Santo, dame la fuerza, aunque sea para que esta gente, no por mi voz, pero por ti, Espíritu Santo, oigan esto y puedan sentir la presencia de Dios.
Es el Espíritu Santo el que te da palabra de autoridad. Es el Espíritu Santo el que te da una capacidad que tú humanamente no la tienes, pero el Espíritu te llena y te hace hablar con autoridad y con sabiduría. Para que el que te oye no te oiga hablar en tu lengua, te oiga hablar en la lengua del Espíritu Santo de Dios. Aunque tú estés hablando en español, pero está hablando con la autoridad del Espíritu. Palabras sazonadas con el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien venga a decirle a usted, y aquí voy a concluir, que ya no es necesario hablar en otras lenguas, que ya no es necesario el bautismo en el Espíritu Santo, dígale, yo soy pentecostal y los pentecostales creemos en eso. Si usted no cree en eso, le va a ser difícil estar en una iglesia pentecostal. Porque cualquier día alguien le va a salir hablando en lenguas en el lado. Cualquier día alguien le va a sacudir la cabeza en una oración. Y yo no estoy diciendo que hagamos desorden. Pero estoy diciendo que donde está el Espíritu Santo tienen que ocurrir cosas raras porque si no, no fuéramos pentecostales. Porque son cosas raras para los de afuera, pero para nosotros no. Donde hay gente renovada con el Espíritu Santo, la vida no puede ser igual que la de los de allá afuera. Donde hay pentecostales, las oraciones, los movimientos del Espíritu no pueden ser igual que los que no creen en el Espíritu Santo y en sus manifestaciones. Porque en un poco de locura pentecostal hacen los milagros el Espíritu Santo de Dios. Hace Dios milagros, ocurren las cosas y la gente se goza. Sea que usted lo entienda o no lo entienda, cuando lo hizo el Espíritu Santo de Dios, está hecho. Y usted sabe la cantidad de gente que han sido renovadas por la palabra de una hermana, de un hermano, que no sabe ni siquiera lo que está diciendo, pero que el Espíritu Santo le puso gracia, le puso aceite, le puso unción y le puso una palabra de transformación. Amados hermanos, déjense llenar del Espíritu Santo de ellos. Y no le coja vergüenza a nadie. Como dicen los muchachos por allí, no le coja corte a nadie. Deje que el Espíritu Santo lo use. Deje que el Espíritu Santo la use. Renuévese cada día en el Espíritu. Somos pentecostales. Nos llenamos del Espíritu. Danzamos y oramos, decimos gloria a Dios, lo que sea. Deje que se le baje el maquillaje y olvídese de eso. Si le pican los ojos, se echa agua cuando llegue. No tenga temor de imponer la mano siempre y cuando Dios lo guíe por el Espíritu Santo. No tenga temor de dar un gloria a Dios donde nadie se atreve a darlo. Las iglesias pentecostales somos diferentes. Que nos critiquen, que nos llamen locos, a mí no me importa. Somos renovados por el Espíritu Santo de Dios. Y el que es renovado no puede seguir igual. El que es renovado canta himno, canta salmo y su lengua es afeitada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando una gente está llena del Espíritu, su lenguaje usted lo conoce. Cuando una gente ha sido renovada por el Espíritu Santo, habla las palabras sazonadas por el Espíritu Santo. Cuando una gente renovada por el Espíritu Santo se queja menos que antes de haber sido renovada por el Espíritu Santo de Dios.
Cuando una gente es renovada por el Espíritu Santo, ve el futuro con esperanza, no con desesperanza, ni con desánimo, ni diciendo, yo soy el peor de la vida, a mí me pasa todo lo malo. El que es renovado por el Espíritu Santo dice, yo estoy lleno del Espíritu, yo estoy llena del Espíritu, y yo voy para adelante, no importa lo que pase a mi alrededor, porque el Espíritu Santo de Dios va conmigo, y yo me sostengo ahí como viendo al invisible, pero hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Pónganse de pies. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios. ¿Oyó? No se avergüence del Evangelio. Termino con una anécdota que dije en esta iglesia una vez. Miren, cuando una gente ha sido lleno del Espíritu, agradece lo que el Espíritu hizo. Cuando una gente llena del Espíritu Santo de Dios, hace lo que Dios le pide hacer independientemente de la mirada de los incrédulos. Usted no depende del que lo está mirando para hacer lo que el Espíritu le ordene hacer. Por eso hay gente a veces que Dios le ordena hacer cosas y la vergüenza no lo deja hacerla. Y después se están lamentando porque va otro y la hace. El Espíritu Santo es el que nos guía a los pentecostales. El Espíritu Santo es el que nos lleva y nos llena y nos da lo que necesitamos para Él hacer milagros por medio de nosotros. No hay vida espiritual satisfactoria si no hay renovación espiritual. Y no puede haber renovación sin llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo de Dios, le dije que es más allá que hablar en otras lenguas, es vivir una vida conforme Dios nos ordena y cada día decirle, Espíritu Santo, yo estoy aquí para que tú me guíes. Para que tú me llenes de tu autoridad, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, para que tú habites en mí, para que tú me bautices, para que tú vayas conmigo cada día. En un culto, en un lugar cualquiera del mundo, dícese que una vez, con muchas personalidades presentes, se desarrollaba un evento evangélico. Y una joven entró por la puerta desde atrás, con los brazos abiertos y una sonrisa, cantando y adorando al Señor. Y todos voltearon a mirarla. Y un diácono, bueno y con buenas intenciones, fue a acercarse al pastor y dijo, pastor, que esa muchacha nos va a dañar el evento, hay muchas personalidades, vamos a detenerla, vamos a quitarla, vamos a sentarla para otro lado. Y el pastor, sin deseo de ofender al diácono, le dijo, yo resuelvo eso en un ratito, hermano, déjeme eso ahí. Mientras la muchacha seguía adorando al Señor. De pronto, el muchacho que estaba tocando el piano sale corriendo y le da una vuelta a la iglesia. Y ante la mirada atónita de todos, el diácono vuelve donde el pastor, pastor, nos van a dañar el culto. Y el pastor, que tiene que tener una respuesta para todo, le dijo, yo lo resuelvo ahorita, pero mientras tanto el muchacho corría por toda la iglesia. Porque para los que no son renovados por el Espíritu, para los que no creen en el Espíritu Santo, el orden está por encima de las manifestaciones del Espíritu Santo.
El orden sepulcral hay que guardarlo. La tranquilidad hay que guardarla. Porque somos cristianos y somos pulcros y tenemos que sentarnos ahí como unas estatuas a adorar a Dios tranquilito. Así que la gente le estaban diciendo: pastor, nos van a dañar el culto. Porque para los que no son muy pentecostales, los muchos movimientos se le llama dañar el culto. Y más cuando hay visitas. Y cuidado que no estoy llamando al desorden. Yo no soy ni siquiera de mucho movimiento y la gente de San Pedro y lo de la Romana me conoce. Pero yo creo que cuando el Espíritu llega, algo tiene que pasar. Así que al finalizar el culto, el pastor tomó el micrófono y les dijo a los presentes: miren, señores, la joven que ustedes ven que entró con una danza y una sonrisa, le voy a explicar por qué ella hace eso. Y cuando uno lee esa historia se da cuenta que las personalidades, los que no eran evangélicos, eran los que estaban atónitos y se estaban divirtiendo con aquella escena, mientras los evangélicos supuestamente por ellos no querían que se movieran las cosas. Porque a veces usted cree que es por usted que la gente va a aceptar al Señor. La gente se va a convertir porque el Espíritu Santo le va a tocar el corazón. Y no es usted ni soy yo. Yo lo que tengo es que darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que toque la gente. Así que el pastor le dijo: esa joven dice que ella vendía su cuerpo desnudo en las vitrinas de Europa en la prostitución y no le daba vergüenza. Y que como aquello no le daba vergüenza, no se va a avergonzar en la iglesia de Jesucristo ahora que está vestida en su juicio cabal y adorando al Señor. Y por eso ella canta delante de todo y alaba al Señor sin ningún tipo de inhibición ni de vergüenza. Dejo al pastor más. El joven que está tocando el piano y que salió corriendo, tuvo un accidente hace 5 años y pasó 3 años sentado sin poder caminar. Y él le prometió al Señor que si lo levantaba de esa silla, iba a danzar para él donde quiera que estuviera. Y por eso él sale del piano corriendo, recordando lo que Dios hizo en su vida. El pentecostal lleno del Espíritu Santo corre, se mueve, habla en otra lengua o llora sentado en su asiento tranquilo, pero le da gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, por la renovación que Dios le ha dado, y nunca se avergüenza ni se inhibe de decir gloria a Dios, bendecir a Dios, porque su lengua ha sido transformada por el Espíritu Santo de Dios.